Qué bendición, ¿no? Saber que estoy bien con mi Dios, por medio del Señor Jesucristo. Pues hermanos, ahora vamos a estudiar la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Y como siempre, el texto y los puntos del bosquejo, todo está en el boletín para ustedes. Ustedes han oído de mí varias veces que los apóstoles en sus epístolas a las iglesias frecuentemente siguen un patrón. Cuando establecen quiénes somos en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho para nosotros, y luego nos dice cómo debemos vivir entonces, quiénes somos en Cristo y qué ha hecho Jesucristo, y luego cómo debemos vivir, cómo debemos manifestar nuestra identidad y evidenciar quiénes somos en el Señor Jesús. Vemos algo igual en este texto, donde vemos esto es lo que Jesús ha hecho, y esto es quiénes somos en el Señor Jesucristo, y por eso debemos vivir así, en esta manera. Voy a leer entonces de 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 1 al 6. 1 de Pedro 4, 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a estudiar el texto en 3 puntos y luego concluir con 4 aplicaciones. 3 puntos del texto y luego 4 aplicaciones después. Punto número 1, estudiando el texto de 1 de Pedro 4, la muerte de Cristo y de la carne. La muerte de Cristo y la muerte de la carne. Noten que Pedro dice que debemos armarnos, dice, armaos del mismo pensamiento. Jesucristo ha muerto, Jesucristo fue crucificado, Jesús murió en la carne, y Pedro conecta nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar con la muerte de Jesucristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, a la luz de la obra de Cristo, armaos del mismo pensamiento. Pero, ¿cuál es el pensamiento con que debo armarme? ¿Qué es el pensamiento que necesito tener en la mente en todo momento, que es basado en la obra de Jesucristo? Pues Pedro nos dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pero, ¿qué significa terminar con el pecado? ¿Qué significa esto? ¿Es un perfeccionismo? Que ya no peco, que ya vivo sin pecar o sin pecado.
Pues no puede ser así, porque el apóstol Juan dice que si negamos que tenemos pecados, somos mentirosos y nos engañamos. Entonces, terminar con el pecado no significa que alcanzamos algún perfeccionismo en esta vida, pero ¿qué significa? Significa que los que están unidos a Jesucristo en su muerte, una muerte por el pecado y para perdonar nuestros pecados, los que estamos unidos a Cristo en su crucifixión y en su muerte, ¿cómo podemos nosotros seguir en el pecado y practicar el pecado? Si Cristo murió por el pecado y para perdonarnos del pecado, si sus sufrimientos, sus padecimientos en la carne fue para acabar con el pecado, ¿cómo puede ser que nosotros quienes estamos unidos a Él vivimos en el pecado o practicamos el pecado? Entonces los que padecemos en la carne terminamos con el pecado. Ya no más debemos practicar el pecado. Ya no más debemos vivir en el pecado o para el pecado. Pedro explica en más detalle. Dice que ya no vivimos el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Terminar con el pecado significa, mientras estoy en este cuerpo, mientras permanezco en la carne, no voy a vivir para obedecer la voluntad de los hombres o la voluntad de mi carne, voy a vivir para obedecer la voluntad de mi Dios. He terminado con el pecado. La muerte de Cristo en la carne es un ejemplo que para mí me da el pensamiento, el plan, la idea que debo vivir como muerto al pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Noten el modelo, el Señor Jesucristo y su muerte, y nosotros la copia del modelo. No somos crucificados literalmente, pero estamos muertos al pecado. La muerte de Cristo y de la carne. Ser cristiano es seguir a Cristo. Si Cristo murió por el pecado, es decir, para perdonarnos del pecado, para separarnos del pecado, mientras permanezcamos en la carne debemos vivir como muertos a la carne. Estamos en la carne, pero no vivimos según la carne o conforme a la carne. Esto tiene un paralelo con Romanos capítulo 7. Si quieren leer más acerca de esto en el resto del día, en el día del Señor, pueden leer Romanos 7. Es un paralelo, porque los apóstoles enseñan el mismo mensaje. Entonces lo que Pedro enseña, también Pablo enseña, y el apóstol Juan. Pero Romanos 7 y 1 de Pedro 4, 1 al 6 son versículos paralelos o pasajes paralelos. Dijimos el domingo pasado, en el contexto del bautismo, que el bautismo es un punto en que uno no puede volver atrás. Soy una nueva persona, una nueva criatura. El cristiano es nacido de nuevo y vive una nueva vida. Estos versículos continúan el argumento. Cristo ha muerto en la carne. Nosotros estamos muertos al pecado, entonces no para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, número 2, la profundidad de las pasiones de la carne. Pedro ahora, después de decir que debemos separarnos del pecado, ahora describe la profundidad de los pecados de los hombres y en la profundidad del pecado de los cristianos en los años pasados. Pedro hace un contraste
entre la manera en que vivimos ahora como cristianos y el tiempo pasado. Antes vivíamos así, en esta profundidad de las pasiones de la carne, pero ya no más. Y hay un contraste fuerte en el texto entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. En versículo 2 dice Pedro que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y en versículo 3 hay una frase casi igual que se traduce lo que agrada a los gentiles. ¿Obedecemos la voluntad de Dios o obedecemos lo que agrada a los gentiles, la voluntad de los hombres, es decir? Y ser cristiano o ser un cristiano significa que ya no vivimos según los deseos de la carne o la voluntad de los hombres o lo que agrada a los gentiles. Ya no más. Sino obedecemos la voluntad de Dios y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro nos da una vislumbre a la profundidad de las pasiones de la carne, que otra vez es muy parecido a las listas que Pablo da en sus epístolas de los vicios y los pecados de los hombres. Y noten el énfasis de Pedro en los extremos de los pecados de los gentiles. Todos nosotros sabemos que la comida es buena y comer es bueno y que las cosas que tomamos también son buenas y tomar no es pecado, pero Pedro describe los extremos, los abusos, la profundidad de los hombres que no están satisfechos con comer, se meten en la glotonería y no están satisfechos con tomar algo, se emborrachan y no están satisfechos con la relación sexual que Dios nos ha dado en el matrimonio. Ellos quieren meterse en toda forma de sexualidad sin límites. Describe las embriagueces, orgías, disipación y más. Esos son los deseos de la carne, pero aumentados al máximo. Dios nos hizo con cuerpos y el cuerpo es bueno. Dios nos dio apetitos y esos apetitos son buenos. Querer comida es bueno. Querer tomar algo es bueno. Tener deseos sexuales no es pecado. Pero Dios ha puesto límites para todas estas cosas. Y comer fuera de los límites que Dios nos ha dado es pecado. Tomar fuera de los límites que Dios nos ha dado es pecado. Y hasta pensar en cosas sexuales fuera de los límites que Dios nos ha dado, sin mencionar practicar tales cosas, es pecado. Pero esos hombres se meten en estas cosas y se profundizan en esas cosas porque obedecen los deseos de la carne, obedecen las pasiones de la carne, sin controlarse, sin limitarse, se profundizan. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué es que ellos saltan en la piscina del placer sin pensar? Lo hacen porque estas cosas les prometen el placer. Quieren placer. Quieren el placer de comer, quieren el placer de tomar, quieren el placer del sexo y más. Pero no se dan cuenta de que cuando se profundizan en estas cosas, cambian. Y en lugar de dar placer, condenan y causan corrupción y serán juzgados. Porque para ellos tales cosas parecen como una piscina. Qué bueno, un spa. Uno quiere entrar en esta piscina que parece tan agradable, pero no se dan cuenta de que si uno puede mirar abajo del surface, de la faz del agua, ¿qué hay debajo del agua? La piscina no es una piscina. La piscina que parece como placer, la comida, el alcohol y el sexo y más, todo lo que promete el placer abajo del agua, abajo de la faz del agua, uno se da cuenta de que no es una piscina, sino es un pozo
es un pozo que desciende y desciende y desciende y desciende. Y al fondo, ¿qué hay? Cadáveres, cadáveres, hombres muertos y decayéndose, atrapados en el pozo, porque no pueden escapar los deseos de sus propios cuerpos. Pedro describe la profundidad de sus pasiones como desenfrenarse. Su carro tiene frenes que te ayuda a parar el auto, ¿no? Y sin frenes, esos son como las pesadillas que uno tiene a veces. Yo tengo pesadillas que los frenes no funcionan en mi carro. Desenfrenarse significa ir sin controlarse, sin límites. Y los hombres que saltan en esa piscina que les promete el placer se dan cuenta al fin que no es una piscina sino un pozo y se desenfrenan. Dice Pedro que para ellos parece tan racional. ¿Por qué no participarías, señor cristiano? ¿Por qué no quieres comer tanto, tomar tanto o vivir así en sexo libre con cualquier persona, etcétera? ¿Por qué no? Dice Pedro, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Ellos dirían, ¿por qué no? Es placer, placer y más placer. La vida cristiana y la conducta cristiana debe ser muy distinta entonces del mundo. Nuestra conducta debe parecer extraña a los gentiles o a los hombres, al mundo, a los incrédulos. ¿Por qué vives así, negándote tantos placeres? Y por eso ven nuestra santidad y nuestra moderación que comemos y tomamos y tenemos intimacia en el matrimonio dentro de los límites que Dios nos ha dado. Cuando vivimos así nos ven y ven nuestra santidad y nuestra moderación y les parece cosa extraña. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así? Pues porque dice Pedro, ellos darán cuenta. Ellos darán cuenta. Si nos preguntan, ¿por qué no vivir así? Nosotros debemos decir, porque tú vas a dar cuenta a Dios, al Señor Jesucristo, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tú vas a tener que rendir cuentas y responder para cada una de esas acciones, cada uno de estos pecados. El juez de todo el mundo, de los vivos y los muertos, ve todas las cosas. Ellos metiéndose en el placer, en el pecado. Dios ve todo. Dios no es ignorante, Dios no es ciego. Todo su pecado es medido, conocido y será juzgado. ¿Les parece cosa extraña? ¿Por qué no corren con nosotros en el mismo desenfreno? Porque ustedes darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo vas a defenderte? ¿Cuál será tu explicación o tu excusa? No hay. Pedro dice, así éramos nosotros. Como dice Pablo en otros textos, así erais vosotros en otro tiempo. No todos se han profundizado tanto en estas cosas por la gracia común de Dios, pero los deseos de la carne, las pasiones de la carne están en todos. Entonces sí, éramos nosotros. Aun si no participábamos en todas estas cosas a tal nivel, todos tenemos los deseos y las pasiones de estas cosas en el corazón. Y Pedro dice, Cristo murió en la cruz para acabar con estas cosas. ¿Cómo podemos nosotros vivir en estas cosas? No, estamos muertos al pecado.
Hemos terminado con el pecado. Así éramos, así viven los hombres del mundo, pero no nosotros. Baste ya el tiempo pasado. El cristiano debe contemplar sus años pasados y pensar, estoy avergonzado de los pecados y los pensamientos de mi juventud o de mis años anteriores. Y gloria a Dios, Dios me ha perdonado. No vivo con la culpa, Dios me ha perdonado, pero sigo avergonzado de tales cosas. Y ya no quiero regresar. No quiero regresar. Dios me ha librado. He terminado con el pecado. Estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Número 3. La derrota de la carne. Hemos visto la muerte de la carne en la muerte de Cristo. Hemos visto la profundidad de las pasiones de la carne. Y los gentiles se meten en esas pasiones porque les parece racional, porque no nos da placer, pero tendrán que dar cuenta. Y vemos en punto número 3 la derrota de la tarde. Y el versículo 6 es un versículo que ha confusado a muchas personas. Y yo soy una parte de este club de personas confundidos por este versículo. El significado de versículo 6 para mí no es muy claro. Y les voy a ofrecer una explicación, pero no puedo decir esto sí es exactamente lo que significa. Porque la verdad es que lucho para entender exactamente qué quiere decir Pedro en versículo 6. La derrota de la carne. Dice Pedro, después de explicar que Cristo ha muerto, estamos unidos a Él en su muerte, entonces hemos terminado con el pecado. Después de describir la vida de los gentiles, las pasiones de los hombres, luego sigue su argumento y dice, porque por esto también, entonces hay una conexión entre versículo 6 y los versos anteriores. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa? Vemos los temas de la carne y el espíritu, la vida y la muerte, el juicio. Entonces, vemos todos los temas de los versículos anteriores. Y obviamente esto es conectado. Pero ¿cuál es el significado del verso mismo? Un comentarista dijo, tendremos que esperar para la escuela del cielo para entender este versículo. Pero les voy a dar 3 significados posibles y el tercero es el significado que les ofrezco como lo que creo que significa. Primero, un comentarista de hace muchos siglos dijo que este versículo habla del descenso de Cristo a los infiernos, donde proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, y dijimos esto el domingo pasado. Pero él dijo que esto significa que Cristo les dio una segunda oportunidad. Los que vivían antes de la encarnación recibieron una oportunidad para creer el evangelio y entonces escapar del infierno. Pero esto no... ¿Cuál es la conexión con los versículos anteriores? Esto no tiene sentido en comparación con el resto de las escrituras y no parece ser conectado con los versículos anteriores. Entonces yo no acepto, sí acepto el descenso de Cristo a los infiernos y su proclamación de victoria a los espíritus encarcelados, pero no acepto la idea de una segunda oportunidad para los muertos para escapar su condenación. Segundo, otros dicen que esto es una repetición de que Cristo descendió a los infiernos y proclamó su victoria en el infierno, y afirmo todo esto, pero
yo otra vez no veo cuál es la conexión. Y si esto describe la proclamación de Jesús en el infierno, ¿qué significa ser juzgado en carne según los hombres, pero para que vivan en espíritu según Dios? No entiendo. Entonces la tercera opción que les ofrezco es esto, que evangelizar a los muertos o predicar el evangelio a los muertos se refiere a hombres que ahora están muertos, pero antes oyeron el evangelio durante su vida. Entonces, en el pasado el evangelio les fue predicado y ahora estas personas están muertos. ¿Por qué hablar de ellos? De personas que ahora están muertos, pero antes, cuando vivían, oyeron el evangelio. ¿Qué significa el juicio según la carne y la vida en el espíritu? Pues significa que estos serían cristianos que fueron condenados por los hombres y parece martirados o matados por los hombres por ser cristianos. Y según los hombres, en los ojos de los hombres, ellos son personas rechazados. Pero en los ojos de Dios, y después de morir en la carne, Dios les ha dado una vida en el espíritu, una vida eterna. Entonces el significado sería entonces, porque por esto también fue predicado el evangelio a los cristianos en el pasado que ahora están muertos, para que ellos, aun si los hombres los juzgan y hasta matarlos, tendrán una vida espiritual, una vida eterna con Dios. Y esto conecta con el argumento perfectamente, porque el argumento es, no vivan según la carne, vivan para Cristo y conforme a Cristo, confiando que Cristo ha derrotado a la muerte, Cristo ha derrotado al pecado, y el que vive en Cristo y muere en Cristo vivirá para siempre. Y entonces Pedro nos da un ejemplo en los cristianos del pasado, para animar a los cristianos en el presente. Que el mundo dirá, les parece cosa extraña que no participamos en su pecado, y si nos rechazan por ser cristianos y vivir una vida santa, no tengan miedo. Si te matan, te libran de la carne y tendrás una vida eterna, una vida según el Espíritu y con Dios para siempre. Entonces Pedro nos da en versículo 1 el ejemplo de Cristo y en versículo 6 el ejemplo de otros cristianos muertos que creyeron durante su vida y murieron en la fe. Acepto esta interpretación porque conecta con la enseñanza de los versículos anteriores, y Pedro claramente conecta versículo 6 a los versículos anteriores, porque por esto también, debido a lo que ya les he dicho, el evangelio fue predicado a los que ahora están muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Los hombres los ven de tal manera, pero están equivocados, no entienden, pero vivan en espíritu según Dios. Esto nos da esperanza, hermanos, entonces, porque significa que vivir para Cristo y morir en Cristo será la derrota de la carne. Nosotros también triunfaremos, venceremos a la carne si vivimos en Cristo y morimos en Cristo. Amén. Entonces el cristiano puede luchar contra las pasiones de la carne con esperanza. Cristo ha derrotado la carne, yo también puedo con Él. Y si los hombres me rechazan, si el mundo me mata, me libran. Si me juzgan según la carne, Dios me libra según el Espíritu. La muerte de Cristo y de la carne, la profundidad de las pasiones de la carne y la derrota de la carne.
4 aplicaciones entonces para concluir. 4 aplicaciones. Número 1. Dudar o demorar es perder. Dudar o demorar es perder. El pastor Campbell tiene un dicho, pues él lo tomó prestado de otros, pero que dice que el que se demora ha perdido. Con respecto a una batalla, si tienes 2 ejércitos o 2 personas que van a luchar, uno que se demora en actuar perderá la batalla. Pedro nos dice, armaos, armaos. Debemos prepararnos y estar preparados para luchar en esta batalla. Pedro quiere que los cristianos se armen y se preparen para luchar contra el pecado. No es suficiente como un cristiano demorar y esperar y ver qué van a hacer los hombres y qué me va a pasar. No sé si habrá tentación. Voy a ver. ¿Quién sabe? Yo no sé. El cristiano que camina por el mundo interactuando con el pecado pasivamente, esperando para ver, no sé qué va a pasar. En lugar de prepararse, armarse y actuar con un plan y preparación, perderá la batalla, perderá la lucha. No debemos entrar en esta batalla pasivamente, mirando y demorando. Dice Pedro, armaos, es un mandato del apóstol Pedro, que significa que es un mandato del Señor Jesucristo. Todos nosotros como cristianos debemos armarnos con este pensamiento. He terminado con el pecado. He terminado con el pecado. Al ataque. Al ataque. No voy a esperar. No voy a dudar y demorar. No sé, no estoy seguro, no sé. No. No hay debates. He terminado con el pecado. Cristo ha muerto. Estoy muerto con Cristo al pecado. Ahora al ataque. Dudar o demorar en la batalla contra el pecado es perder. Segundo, una batalla de voluntades. Como dijimos, Pedro hace un contraste entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres, o la voluntad de la carne. Las pasiones de la carne y una nueva vida en Cristo. Y Pedro habla de las pasiones de la carne en el tiempo pasado. Pero tengo que preguntarles, ¿es una descripción correcta de tu vida que tales pasiones son del pasado? ¿O seremos cristianos que practicamos estas pasiones en el presente? ¿Cuáles son las diferencias entre tu vida antes de ser bautizado y nombrar el nombre de Cristo y ahora? Pedro dice, así éramos nosotros, así somos nosotros ahora. Hemos terminado con el pecado, una batalla de voluntades. Antes obedecíamos la voluntad de la carne, la voluntad de los hombres, lo que agrada a los hombres. Ahora obedecemos la voluntad de Dios. Entonces, en la vida cristiana hay una batalla de voluntades. Tu voluntad y la voluntad de Dios. Y nosotros debemos cultivar un amor para la ley de Dios. Cultivar. Otra vez, no demorar, no dudar, no esperar, sino cultivar un amor para la ley de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es que Dios quiere que yo haga? Nos ha dado su ley. Entonces, si quiero obedecer la voluntad de Dios, solo necesito obedecer la ley de Dios. Yo debo amar la ley de Dios porque me guía. Es una luz que dice, camina aquí y no camines aquí o allá. La ley de Dios nos guía en un camino de santidad.
un camino sin tristeza, un camino hermoso y limpio. Y como cristianos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque no vamos a caminar perfectamente. Y esto no nos excusa, pero es una realidad que no vamos a caminar perfectamente. ¿Qué hacemos cuando nos caemos en el pecado? Debemos arrepentirnos, no decir, pues nadie me vio, nadie sabe. Dios sabe. Y nuestra conciencia debe acusarnos. ¿Por qué hiciste esto? Arrepiéntete. Y nuestro arrepentimiento no puede ser simplemente un remordimiento interno. Claro que sí es, pero esto es solamente paso número 1. Un remordimiento en el corazón es el principio del arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero se practica, se manifiesta. Es una inversión de nuestra conducta anterior. Yo practiqué el pecado, arrepentirme significa ahora practicar la santidad. Pero para hacer esto es una batalla de voluntades. Pero quiero practicar este pecado. No, voy a obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad gobierna tu vida, hermano cristiano? ¿Estás jugando con el pecado? Quizás ya no eres tan sensible al pecado como debes ser. Si quizás piensas, mira, esta lista, embriagueces, orgías, disipación, yo no practico estas cosas. Pero en el año 2023, estás mirando en el televisor o en la computadora o tu teléfono o tu tableta, estás mirando estas cosas. Yo no practico, yo no participo en estas cosas, pero miras estas cosas en la pantalla y piensas que eres inocente. Estás entonces participando a la distancia en los mismos pecados. No, estoy mirando nomás. Sí, y satisfaciendo los deseos de la carne en el corazón. Pero yo no toqué nada, yo no hice nada. Bueno, ok, no hiciste estas cosas, pero pecaste en el corazón. Por provocar esos deseos de la carne, por mirar otras personas practicando estos deseos de la carne. Hermanos, estamos muertos al pecado. Hemos terminado con el pecado. Y en esta batalla de las voluntades tenemos que armarnos con este mismo pensamiento. Estoy muerto al pecado. Cristo murió en la cruz para librarme del pecado. Y voy a obedecer la voluntad de Dios. Número 3. Considera a Cristo crucificado. Pedro nos dice que la manera en que nos armamos, nuestra arma o armadura, ¿cuál es? Es un pensamiento. Nos armamos con un pensamiento. Y el pensamiento es meditar en Jesucristo. Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, que significa su crucifixión y su muerte, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. Nosotros debemos meditar, contemplar, considerar nuestro Señor Jesucristo crucificado, clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque allí vemos claramente lo que Dios piensa del pecado y el juicio que merece. Jesús sufrió, padeció con sufrimientos que nosotros no podemos imaginar. Y Él sufrió y murió y entró en la gloria. Y este ejemplo controla y motiva nuestra forma de vivir. Entonces, hermanos, si nosotros pecamos y practicamos el pecado, ¿qué significa
con relación a Cristo en la cruz. Significa que pensamos a la ligera de Cristo. Sí, Él sufrió, Él padeció en la cruz, pero ¿yo puedo seguir practicando el pecado? Yo sé que Él vivía una vida santa y perfecta y sin mancha, inocente, obediente. Y yo sé que Él sufrió las miserias y el juicio y la condenación y el padecimiento que yo debo haber sufrido. Pero yo puedo, está bien si peco un poquito, está bien. Si nosotros practicamos el pecado, pensamos a la ligera de Cristo en la cruz. Y si Jesús era Samuel en la cruz, yo diría, yo no voy a morir para ti. Si vas a pensar a la ligera de mis sufrimientos, voy a descender de esta cruz porque tú no mereces tanta misericordia. No voy a sufrir tanto por ti. Pero Jesús, Él dio su vida. Él se sacrificó, aún para pecadores como nosotros, aún para las ovejas que se desvían como nosotros. Pero ¿cómo puedo armarme para no practicar el pecado? ¿Cómo puedo armarme, prepararme para terminar con el pecado? Por pensar en Cristo en la cruz, por considerar al Cristo crucificado, donde veo el juicio de Dios, donde veo lo que merece el pecado, donde veo también la belleza, la hermosura de mi Salvador, donde veo su misericordia y su gracia para conmigo. Y me doy cuenta de que si Él hizo todo esto para librarme del pecado, practicar el pecado es regresar a la prisión voluntariamente. ¿Quién es librado de la cárcel y luego dice, prefiero la comida y la ropa y la compañía de los prisioneros en la prisión? Nadie, sería locura. Estaríamos locos regresar a la cárcel. No sé si ustedes han estado en una cárcel. Yo he estado en la cárcel por visitar a otra persona y es una experiencia horrible. Aún como visitante, obviamente yo no sufrí, pero el lugar mismo, la experiencia en total es horrible. Nadie escogería. Yo prefiero estar en la prisión, yo prefiero su comida, yo prefiero su ropa, yo prefiero sus camas, yo prefiero todo esto. Nadie. Pero practicar el pecado es regresar a la prisión voluntariamente. Cristo murió para librarnos del pecado. Hemos terminado con el pecado. ¿Por qué regresaríamos? Sería pensar a la ligera de Cristo y regresar a nuestra prisión y miseria. Armaos del mismo pensamiento. Debo mantener ante mis ojos siempre Cristo crucificado. Ya no más. Estoy muerto al pecado. Número 4, finalmente. Cambia esta vida para una mejor. Pedro hace un contraste entre la vida en la carne ahora y una vida gloriosa en el Espíritu después. Y hace un contraste entre la conducta de las naciones en la carne ahora y la conducta de los cristianos en la carne por ahora. El mundo vive en sus placeres, en sus deleitos y pecados al máximo que puedan, por ahora. Y para el cristiano, lo que es el presente para el incrédulo debe ser para nosotros el pasado. Ya no vivimos así. Hemos cambiado nuestra vida. Hemos cambiado nuestra vida para una mejor. Hemos cambiado este desenfreno de disolución para un camino de santidad, una vida de dominio de sí mismo, autocontrol, una vida de padecimiento, una vida
en que nosotros somos rechazados por los hombres. Les parece cosa extraña. Y cada una de estas vidas, la vida que obedece la voluntad de la carne y la vida que obedece la voluntad de Dios, cada una de estas vidas tiene un destino distinto. Pedro nos ha dicho que el mundo tiene que dar cuenta para los hechos y los pecados que practicaron en la carne. Y tienen que dar cuenta al juez de los vivos y los muertos. Y serán condenados. Cristo no aceptará excusas. Pero Jesucristo, es que yo tenía esta condición, es que esto y el otro. Yo no sabía, el otro me dijo esto. Sí sabía. Jesucristo no va a aceptar excusas. La verdad es que las Escrituras dicen que toda boca será cerrada. Nadie tendrá defensa. No será posible ofrecer una excusa, porque la evidencia será tan obvia y aparente que en aquel momento el incrédulo no se atrevería a ofrecer una excusa, porque aún para ellos en aquel momento será locura. Yo no puedo defenderme, no tengo defensa, no tengo excusa. Sus bocas serán cerradas porque son autocondenados. Y ellos van a cambiar su vida de placer. Ahora van a cambiarlo para una vida eterna o muerte eterna de juicio y tormenta. Nosotros que hemos creído en Jesucristo y nuestros pecados nos son perdonados y ahora vivimos en la santidad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, nuestro destino también es distinto. Nosotros ahora negamos los placeres de la carne, obedecemos la voluntad de Dios. Mi cuerpo sí quiere comer, pero no como tanto. Mi cuerpo sí quiere tomar, pero yo no tomo tanto. Mi cuerpo sí quiere placer, pero yo digo, no, Dios ha puesto límites en estas cosas. Entonces, ahora nos negamos nuestros cuerpos, vivimos en moderación y santidad por ahora, y sufrimos y padecemos. Ser santo no es sufrir, pero ser santo y ser abusado por los hombres por ser santo sí es sufrir o padecer. Entonces padecemos por ahora y puede ser que somos condenados y matados por los hombres en la carne, pero ¿por qué participaríamos en esta vida de sufrimiento y padecimientos? ¿Por qué no meternos en todos los placeres por ahora? ¿Por qué vivir sin tantos placeres y con padecimientos y el rechazo de los hombres? Pues Pedro nos dio el ejemplo de los cristianos muertos. Si pudiéramos acercarnos a la puerta del cielo y tocar la puerta y decir, no estoy muerto, pero solo quiero pedir una pregunta, solo quiero hacer una pregunta. Y si preguntáramos a los cristianos muertos y les dijimos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena vivir en Cristo y por Cristo por ahora? ¿Vale la pena? Queremos saber. Todos ellos, todos nos dirían, hermano, no entiendes. No hay comparación. Ellos dirían, no hay comparación. Estar en el cielo es estar con Dios. ¿Cómo puedes preguntarnos, ¿vale la pena? Negarnos algunos placeres pecaminosos en esta vida y sufrir los abusos de los hombres en esta vida. ¿Vale la pena estar en el cielo con Dios?
nos dirían, hermano, no hay comparación. Y las Escrituras nos han dado en Hebreos capítulo 11 una lista de fieles, de santos, que vivían en fe y murieron en fe para ser testigos y ejemplos a nosotros, que sí vale la pena. Si habláramos a un cristiano chino que ha perdido toda su propiedad, o un cristiano africano que es un martiro, obviamente muerto, pero si hablamos con un amigo cuya familia le ha rechazado o que ha perdido su trabajo y les preguntamos, ¿este intercambio vale la pena? Todos dirían, no hay comparación. Entonces, hermanos, armaos del mismo pensamiento. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué vale la pena? Sí, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dios nos ha dado una vida eterna, una vida que los hombres no entienden. Y nuestros sufrimientos son, como dijo Pedro en capítulo 1, por ahora, solamente por ahora. Hermanos, considera a Cristo crucificado, porque en Él vemos que podemos cambiar esta vida para una mejor. Y así podemos vivir confiadamente y morir confiadamente en Dios. Amén. Oremos.